secretario, ya sabe, lo hago con mucho gusto. Gracias, doctor. Les mando un saludo a todos y sí, quedamos como lo platicamos, vamos a hablar del alcoholismo y pues bien, como podrán darse cuenta, ustedes van a darse cuenta que ya todos los temas se van a empezar a interconectar, los temas que ya hemos tratado, y este tema del alcoholismo se conecta mucho con el tema de la depresión que ya platicamos, el tema de la ansiedad, el tema de las adicciones, el suicidio, todos estos temas que ya hemos ido tratando. Y bueno, es pertinente hablar del alcoholismo porque es una enfermedad muy frecuente y nos hemos acostumbrado a que el alcoholismo es parte de nuestras vidas. Se ha normalizado el uso del alcohol en la sociedad y una de las partes más preocupantes de esta normalización del consumo de alcohol es que ahora los jóvenes ya consumen mucho más alcohol a edades mucho más tempranas y esto está visto como algo normal en muchas partes de la sociedad y esto es muy preocupante para todos nosotros. Yo me acuerdo que cuando me vine a vivir a Estados Unidos, que vivía en León, Guanajuato, era tristemente el municipio de la República Mexicana, según el Consejo Nacional para las Adicciones, era el lugar número 1 en alcoholismo en adolescentes, y estamos hablando de adolescentes de 12 a 16 años, no estamos hablando de gente mayor que esa, y eso es muy preocupante porque esta gente va a tener incrementado el riesgo de tener ansiedad, depresión y desde luego las tasas de suicidio, como la hemos visto con este cocinero que se murió recientemente, Anthony Bourdain, una persona que quería mucho a México, por cierto, que incluso hay un video de la Fonda Margarita que está en la Colonia del Valle, donde él fue y desayunó ahí con unas personas, en fin. Entonces, el alcoholismo, fíjense, hay mucha gente que dice que la marihuana es la droga trampolín, incluso hay hasta un anuncio de un político que está haciendo campaña, ya no me acuerdo ni quién es, que tiene un anuncio en el cual hablan de la marihuana como droga trampolín y que de ahí se siguen a otras drogas. Eso está demostrado que no es cierto. Lo que sí está demostrado que es la puerta de entrada a las adicciones es el alcohol. Una persona que empieza a consumir alcohol a edades muy tempranas es una persona que se va a seguir con sustancias. Lo que pasa es que, como les digo, hemos normalizado el consumo de alcohol e incluso porque viene en forma líquida, porque es una droga que se consume de forma líquida, la gente que piensa que es menos grave, porque como no se inyecta y como no se fuma, la gente piensa que no es tan grave, pero el alcohol es una sustancia psicotrópica, es una sustancia que va al cerebro, inhibe nuestros mecanismos inhibitorios, es decir, nos impulsa a hacer cosas que normalmente no haríamos en el uso de nuestra razón. El alcohol no es un estimulante, el alcohol es un inhibidor de la inhibición, es decir, como si tú le quitaras el freno al coche. No es que aceleres el coche, sino le quitas el freno. Entonces todas nuestras acciones empiezan a ser descontroladas. Esto es muy importante que lo entendamos. Aproximadamente en todo el mundo, y México no es la excepción, porque aproximadamente entre el 5 y el 7% de la población de adultos mayores de 18 años para arriba, vamos a poner a los adolescentes un rato, ahorita platicamos de ellos, pero entre 5 y 7% de los adultos, las personas de 18 años o mayores, y hablo de 18 porque en México ya se es adulto a los 18 años legalmente, aquí en Estados Unidos es a los 21, es muy curioso porque pueden fumar marihuana y pueden hacer muchas cosas, pero no pueden tomar alcohol hasta que tienen 21 años, no pueden consumir cigarros, en fin. Pero del 5 al 7% de la población, y calculen en una población de 130 millones aproximadamente en México, han abusado del alcohol, han tenido historia de por lo menos un evento de abuso de alcohol durante su vida. Solamente más o menos como el 10% de estas personas que han abusado de alcohol lo reconocen o buscan ayuda para esto. Hablando ahora de los adolescentes, los jóvenes les decía, entre 12 y 17, 18 años, que es una población que realmente preocupa a nivel de la Organización Mundial de la Salud. De estos, alrededor de 500,000 de adolescentes en México han abusado del alcohol en el último año, o sea, se han embriagado de los 12 a los 17 años. Es una cifra muy preocupante. Y otra cifra que preocupa mucho es que se está invirtiendo. Antes, por ejemplo, las mujeres no fumaban tanto, no tomaban tanto, no hacían muchas cosas que hacían solamente los hombres como rasgo de, pues no sensatez, más bien era como rasgo de estupidez. Entonces, en esta ola grande que está sufriendo un pico de la igualdad, también en esto nos están igualando. El 58% de los abusos del alcohol en todos los grupos de edad son por hombres,
y el 42-45% de los abusos ahora ya son de mujeres. Hace unos 15 o 20 años era un 70-30, pero han ido alcanzando. Sí, ha crecido mucho la adicción entre mujeres. Ha crecido muchísimo el consumo de alcohol entre las mujeres, y eso es lamentable que incremente el consumo de alcohol en cualquier grupo. Pero a mí me parece que esto de lo único que nos está reflejando es que no se ha logrado transmitir desde la casa o desde los programas de salud, de difusión, de promoción de la salud, no se ha logrado convencer a la población que esto es algo malo, que esto no es algo que te proporcione un beneficio a la salud. Como ya lo hemos platicado aquí, si es que una persona consume más de 1 onza de alcohol al día, que son 30 mililitros de alcohol, 30 centímetros cúbicos de alcohol, que no es 30 centímetros de una bebida, esto ya lo hemos platicado, son 30 gramos de alcohol lo que pueden tomar. La conversión ya la hemos platicado, o sea, se podrían tomar 2 o 3 copas en un día y no sería ningún problema. El problema es que se toman mucho más que eso y lo hacen de manera desordenada, y además hacen actividades que deberían estar prohibidas para cuando tomas, como manejar, como conducir vehículos de precisión, como tomar decisiones, como en fin, tener ciertas actividades. Todos nosotros conocemos muchas personas que han tomado decisiones equivocadas bajo los influjos del alcohol, porque, como les digo, los mecanismos inhibitorios son mecanismos de protección, y cuando nosotros perdemos los mecanismos de protección, empezamos a hacer cosas, a decir cosas y a comportarnos de una manera inapropiada, que no lo haríamos si tuviéramos esa posibilidad de frenar nuestra impertinencia, ¿no? Una parte muy importante también del alcohol es que el alcohol está asociado de manera muy relevante con las muertes por accidentes. Es decir, el que una persona esté intoxicada de alcohol incrementa la mortalidad. Y las cifras en México, el 30% de los accidentes en la vía pública, incluidos accidentes de vehículo o atropellamientos o caídas, cualquier otro tipo de accidentes, el 30%, es decir, 1 de cada 3 accidentes, muertes por accidentes, están relacionados con el consumo de alcohol. Por ejemplo, personas que son atropelladas, de las personas atropelladas en México, en toda la República Mexicana, 7 de cada 10 personas estaban bajo los influjos del alcohol. Entonces ustedes vayan sacando cuentas, cuántas muertes se pudieran evitar, y la mayoría de estas muertes son del grupo de 25 a 39 años. O sea, son gente joven, muy productiva, y de estos, como les decía, más o menos el 50% ya son hombres y el 50% son mujeres. En total, en el mundo, fíjense, esta es una cifra muy impresionante, en el mundo, todas las muertes que se registran en un año en todo el mundo, entre el 5 y el 7%, todas están relacionadas con el alcohol. Es muy alarmante la cantidad de gente que se muere por estar bajo los influjos del alcohol. Es por eso que las autoridades sanitarias tienen que desarrollar mucho mayores estrategias informativas y disuasión para que los jóvenes, por ejemplo, no tomen alcohol, imponerles multas a quienes son responsables de su guardia y custodia. Por ejemplo, si un muchacho de 12 o 14 años se va al torito porque va manejando embriagado, pues también tendría que ir por quien es su responsable o por quien está. Por ejemplo, fíjense, les platico, si mis hijos tienen 17 y 18 años, mis hijos no pueden tomar alcohol legalmente. Si mis hijos invitan a amigos de su mismo grupo de edad aquí a la casa, y estos muchachos vienen en sus coches o como sea que vengan, ingieren alcohol aquí, se van de aquí de mi casa y tienen un accidente por estar bajo los efectos del alcohol, la policía me va a detener a mí, me va a hacer responsable por lo que ellos hagan afuera, porque yo soy responsable de su vigilancia y de su custodia aquí en mi casa. Yo no puedo permitir que ellos ingieran bebidas alcohólicas. Entonces, cuando nosotros empecemos a tener ese nivel de responsabilidad legal sobre las acciones que tienen nuestros hijos, les vamos a enseñar que todo eso tiene consecuencias. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos medidas de coerción, de vigilancia, para que nuestros hijos no hagan ese tipo de acciones. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues hay muchos muchachos que crecen como la hierba, ¿no? Bajo ninguna supervisión, y crecen nada más, como dicen en mi pueblo, a la buena de Dios, entonces no están vigilados. Déjenme platicarles, la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, hizo una serie de recomendaciones que se llaman intervenciones recomendadas por la ONU.
Y estas intervenciones recomendadas por la ONU se hicieron con base en que ellos identificaron que el alcoholismo en jóvenes o en adultos es una cifra alarmante y está modificando la calidad de vida y la sobrevida de las personas, porque desafortunadamente las personas que tienen accidentes y no mueren quedan con restricciones muy importantes para su función o su capacidad mental. Entonces, las recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se tiene que regular de manera muy estricta la comercialización, es decir, la venta del alcohol. No se le tiene que vender a menores de edad. Si una persona vende a menores de edad, se le tienen que poner multas muy altas, o si otra persona compra alcohol para que lo consuma un menor de edad. Y por ejemplo, les repito, el ejemplo de aquí, legalmente, si yo compro una botella de la bebida que ustedes quieran, tequila, ron o lo que ustedes quieran, y alguien menor de edad bebe de esa botella, es como si yo le hubiera comprado esa botella a ese menor de edad para que bebiera. Es decir, yo soy responsable de lo que se haga con lo que está en esa botella. Eso es muy importante que esté penalizado. La segunda recomendación de la Organización de las Naciones Unidas es que se deben regular y restringir la disponibilidad. O sea, tiene que haber muy pocos lugares en los que se venda alcohol, a diferencia de que, pues digo, hay más lugares donde se venden alcohol que tiendas donde se venden libros. Entonces, prácticamente el alcohol se puede comprar en cualquier lugar y eso se tiene que disminuir para que no haya tanto acceso, que sea un acceso restringido en algunos lugares y que esté bien vigilado, que esté bien regulado, no que esté prohibido, porque bueno, pues estamos viviendo en un contexto de libertad, pero que la libertad sea ejercida con mayor responsabilidad. Hay que hacer, la siguiente recomendación de la ONU es que se hagan reglas o normas más apropiadas para que se pueda conducir bajo los efectos del alcohol, que se bajen los niveles de tolerancia y que las penas se hagan mucho mayores y que se les haga responsable por daños proporcionales a los daños que se causan por las personas que conducen bajo ebriedad. O sea, si el costo social, porque todos los costos que hay por una persona que va manejando en estado de ebriedad se pagan con los impuestos, es decir, es un impacto social, es algo que nos cuesta a todos. Entonces, que de alguna manera ese costo se cuantifique y se le transfiera a la gente que decida subirse y manejar su vehículo embriagado, para que la gente sienta que hay una pena, ¿no? Estaba escuchando en la mañana o leyendo en las noticias que efectivamente ahora ya al muchacho que iba manejando el coche que se estrelló en Paseo de Reforma y lo destruyó, Carlos Vivendas, te va 9 años a la cárcel, ¿no? Y no se lo pueden quitar, inconmutable es la palabra que utilizaron en la ley. Entonces, eso es muy importante, que la gente sepa que hay penas, que sus actos tienen consecuencias, porque si nosotros vivimos en un contexto de impunidad, nos molesta mucho la impunidad de los servidores públicos, pero a nosotros como ciudadanos muchas veces nos encanta vivir en la impunidad, que no nos pase nada. Entonces, por ahí tenemos que empezar con la autodisciplina para que esto no sea algo que vaya como un efecto dominó, afectando todos los estratos de la sociedad, incluyendo quienes son nuestras autoridades. Entonces, también otra recomendación de la Organización de las Naciones Unidas es que se incrementen los impuestos hacia las bebidas alcohólicas. Ahorita, fíjense, aquí en Estados Unidos hay una iniciativa para que, por ejemplo, los cigarros tengan un costo exorbitante, o sea, que una cajetilla de cigarros que cueste $50, o sea, el equivalente a $2,000, para que la gente deje de fumar, para que le cueste mucho, porque el costo anual de las enfermedades asociadas al tabaquismo es impresionante. Y la gente, aunque le pongas fotos de pulmones, gente con cáncer, o le saquen anuncios de gente que se está muriendo y tiene traqueostomía, no les importa. La gente lo que le importa es el dinero. Cuando les impacta en el bolsillo es cuando. Entonces hay una iniciativa muy interesante. Y algo similar se tiene que hacer con el alcohol, o sea, que el alcohol se considere como un producto de consumo extraordinario, o sea, que lo tomamos, sí lo tomamos, pero en fin de semana y un poquito, pero debemos de tener otro tipo de actividades y llevar nuestra vida normal. Es muy importante también, otra recomendación de la ONU, que se incrementen las campañas de promoción de la salud, que desincentiven el uso indiscriminado o irracional del alcohol. El alcohol está bien que se utilice, es una sustancia que se puede utilizar, yo no tengo ningún inconveniente, pero está perfectamente demostrado que el exceso de alcohol es malo, y el alcohol consumido en pequeñas cantidades es bueno. Es como la comida, o sea, todo es un veneno, incluso hasta el agua.
La gente se puede intoxicar por agua, la gente le puede dar una enfermedad que se llama diabetes insípida cuando bebe mucha agua de manera incontrolada. Es decir, todo puede ser un veneno, todo puede ser perjudicial. Y la última medida que recomienda la Organización de las Naciones Unidas es cuando ya la gente ya está imbuida en la enfermedad del alcoholismo. Es una adicción como la adicción a cualquier otra sustancia psicotrópica. Cuando la gente ya tiene esa enfermedad, que haya accesos a programas de rehabilitación o de tratamiento para gente en alcoholismo, porque casi todos hemos visto personas muy valiosas que han caído en el alcoholismo y han perdido oportunidades de vida muy importantes por haber estado caído en el alcoholismo. Y eso es muy triste. Entonces, todas esas son las recomendaciones. Muy importante que la gente esté al pendiente, que no vaya a dejar que la gente que ellos conocen caiga en el alcoholismo y bueno, que tengan todas las precauciones, porque el alcoholismo es probablemente la adicción más frecuente y el problema del alcoholismo es que es tolerada socialmente. Así es, doctor. Te pregunta Mayer si una persona que superó el alcoholismo puede enfrentar, a pesar de haber superado esta adicción, problemas depresivos. Sí, porque acuérdense, es una adicción. Cuando piensen en alcoholismo, piensen en la adicción a heroína, por ejemplo. Cuando una persona no tiene la heroína, tiene síndrome de abstinencia. Y esa dependencia mental, acuérdense que ya lo platicamos, cuando una persona tiene una adicción es porque ya construyó una carretera de dependencia en el cerebro. Entonces esa persona va a tener que estar llenando esa carreterita. Por eso es muy frecuente que los pacientes que tienen adicciones, que tienen historia de adicciones, tengan que estar tomando antidepresivos, tengan que estar tomando medicamentos para que controlen esos síntomas del síndrome de abstinencia. Eso es muy importante. Ok, doctor. Y veamos, en este caso, la recomendación sería estar vigilando o tener terapias, ¿no?, constantes para mantener tanto alejado de las adicciones a estas personas como para estar vigilando justamente sus comportamientos. Es meramente entonces una cuestión fisiológica, ¿no?, la que lleva básicamente a los exadictos a una cuestión del suicidio, doctor. Así es, porque acuérdense que cuando un receptor en el cerebro no se satisface con una necesidad, cualquiera que ésta sea, eso genera ansiedad. Entonces esta gente empieza a tener crisis de ansiedad muy importantes. Esto les puede desencadenar depresión, porque acuérdense que ya lo platicamos, que la ansiedad y la depresión están una encima de la otra y están imbrincados. Por eso es muy difícil que una persona tenga pura depresión o tenga pura ansiedad. Casi siempre es depresión y ansiedad coexistiendo. Entonces por eso es que necesitan tratamiento. El tratamiento que ha demostrado, fíjense, el tratamiento que ha demostrado ser más eficiente son los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos y sus 13 principios. Es uno de los programas que tienen mucho más éxito. La segunda tasa de éxito es la psicoterapia, los grupos de profesionales que ayudan a los alcohólicos. Entonces, si una persona tiene una terapia psicológica de apoyo y además acude a las juntas de Alcohólicos Anónimos, es una persona que tiene una tasa de éxito muy grande. Pero como siempre sucede con las adicciones, tanto para el paciente como para la familia, el primer paso es la aceptación, porque la gente no acepta que tiene problemas para beber, y lo primero que hace es que empieza a buscar otras personas que beban como ellos para justificar su manera de beber. Entonces dicen, no, yo no soy borracho, lo que pasa es que soy muy alegre, o lo que pasa es que yo tengo mala copa, o yo metabolizo diferente, la gente empieza a entrar en una fase de negación y no aceptan que lo que pasa es que son adictos al alcohol. Y cuando una persona es adicto al alcohol, lo que sucede es que modifican su conducta cuando consumen esa sustancia. Entonces yo lo que le digo a la gente, cuando les mencionen el alcohol, piensen que es algo como la heroína. Y no es una exageración, porque ya lo platicábamos cuando hablamos de los opioides aquí. En Inglaterra, la heroína se usa como medicamento para el dolor postoperatorio. A los pacientes en el hospital les ponen heroína intravenosa, pero en muy pequeñas dosis, por muy corto tiempo, y se van a su casa. Y además tienen que ser adultos. Entonces, puede ser utilizada cualquier sustancia de manera racional. Incluso hasta la heroína, que se utiliza en Inglaterra como un medicamento postoperatorio, así como se utilizó la cocaína. Claro que la cocaína no tiene ninguna utilización terapéutica,
Y en Estados Unidos, por ejemplo, la heroína, bueno, pues está prohibida, es una clasificación 1 de la DEA, no se puede utilizar, pero hay países en los que sí se utiliza. Piensen en eso cuando estén pensando en el alcohol. El alcohol no es otra cosa más que otra sustancia psicotrópica que modifica nuestras acciones y puede causarnos serias consecuencias a largo plazo si no lo consumimos de manera racional. Muy bien, doctor. Y Quetzali pregunta nada más si es verdad que los vicios que se adquieren a temprana edad tienen pues tasas de porcentaje mucho más altas de ser difíciles de erradicar, ¿no? De despegarse de ellas. Supongo que también es una platicamos de eso en una ocasión cuando hablábamos justamente de los opioides y las adicciones. Un cerebro antes de los 21 años es un cerebro que está todavía en formación, y si nosotros lo exponemos a cualquier tipo de sustancia, ese cerebro se va a hacer dependiente por el resto de la vida a esa específica sustancia y va a satisfacer esas vías de ansiedad con cualquier otra sustancia psicotrópica similar o de otro grupo. Entonces, es muy importante que no nos expongamos a las drogas, y eso también explica por qué los vendedores de drogas o los dealers, como les llaman aquí en Estados Unidos, los que venden las drogas, se las regalan las 2 o 3 primeras ocasiones cuando los muchachos están en secundaria o en primaria, incluso se los regalan, porque saben que el 60% de esos cerebros van a formar una adicción por el resto de la vida. Entonces son clientes potenciales. Es muy buen negocio hacerlo así. Y es cierto, los cerebros de menos de 21 años no deben recibir sustancias psicotrópicas porque el riesgo de que desarrollen una adicción por el resto de su vida es aproximadamente del 60%. Muy bien, doctor, pues tener mucho cuidado con esto. Y luego hay padres que piensan que por darle a probar, darle la probadita de la cuba o del alcohol al niño, es para que se vaya ahí familiarizando y teniendo un control responsable del alcohol. No es responsable, y por eso así está expresamente explicado, ¿no? Hasta en las mismas botellas, que no es para nada recomendable el consumo de alcohol en menores de edad, en niños, porque luego ya saben la fiesta, el dedito que le mete el bebé a la copa del papá y todas esas cosas que luego se hacen así con bastante ignorancia de parte de los padres. No es algo conveniente para nada para los menores, que pues sí, como dicen, no es que sea una predisposición, es que mientras más jóvenes sean, es más difícil precisamente que dejen de prescindir de esos estimulantes por una cuestión más que nada fisiológica, como aquí lo decimos. Pues importante como siempre este tema, doctor, que nuevamente cae en la responsabilidad de cada uno, en la responsabilidad individual y como padres de vigilar justamente pues estas adicciones, o impedir justamente que los jóvenes caigan en adicciones, y pues mejor, sí, como dices tú, también de manera regular encaminarlos por el lado del deporte, del estudio y de las buenas prácticas. Ya después, cuando sean adultos, pues entonces ya tendrán oportunidad de probar todo eso bajo su propia responsabilidad como adultos, ¿no, doctor? Sí, y ya tienen un cerebro maduro que puede enfrentar con mayor solidez cualquier exposición a este tipo de sustancias, porque hacerlo en un niño, pues prácticamente es exactamente comportarte como un narcotraficante. O sea, tú estás exponiendo a tu hijo a una sustancia psicotrópica y tu hijo tiene el 60% de posibilidades de desarrollar una dependencia por el resto de su vida, y probablemente eso también le pueda desencadenar ansiedad, porque el cerebro del niño no va a saber qué es lo que necesita. Entonces claro, el niño se puede volver irritable y todo ese tipo de cosas, y esa puede ser la explicación. Entonces es muy importante. Si a alguien se le ocurriera hacer eso aquí en Estados Unidos o en un país de Europa, el papá se va a la cárcel y le quitan probablemente el niño y lo mandan a un hogar diferente, y en fin, o sea, es algo muy serio. Lo que pasa es que hay países en los cuales ya se normaliza la irresponsabilidad, y la razón de eso pues es la impunidad, ¿verdad? Porque no pasa nada, nadie tiene consecuencias, ¿no? Entonces, porque así funciona el sistema. Entonces tenemos que aprender a vivir en un sistema de responsabilidad en el cual nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Así es, doctor, pues muchísimas gracias, como siempre, por esta aportación
y estas explicaciones de pues estas problemáticas, ¿no? Que luego los atribuimos más a causas o pensamos que son meramente causas sociales, cuando en realidad pues tienen también su parte fisiológica, su parte del estudio, que debemos comprender el porqué de las adicciones son cada vez más recurrentes y cada vez más extensas, con los consecuentes daños a la propia sociedad. Doctor, muchísimas gracias como siempre, y no sé si quieres agregar algo. No, les mando un abrazo, mucha suerte, disfruten el Mundial y nos vemos la próxima semana. Recuerden enviar sus sugerencias de temas y aquí platicamos de lo que ustedes gusten y lo hacemos con mucho gusto. Les mando un abrazo, que tengan buen fin de semana, a disfrutar el Mundial y prepárense para el domingo porque va a estar de subidita. Cuando, por decirlo menos, dice Rolando que un tema que propone es el daño que causan las bebidas con demasiada azúcar, como las bebidas de cola en los menores de edad, como uno de los temas. Bueno, ahí son varios, ¿no? A los dientes, pues es un tema ahí que te proponen también claro tratar, que sí, doctor. así lo hacemos, es un tema muy interesante. El consumo de azúcar es uno de los problemas de salud más importantes en el mundo. Excelente, Doc, pues ahí está el tema propuesto, mira, rápidamente, y ya sabe, pues siempre todos los temas que quieran ustedes tratar, aquí siempre tenemos la disponibilidad, tenemos la fortuna de tener la disponibilidad de contar con las participaciones del doctor Frisby. Gracias, doctor, excelente fin de semana y nos escuchamos y nos vemos la siguiente. Les mando un abrazo, que estén bien, hasta luego.